Arriba. Hola, te doy la bienvenida una vez más a un nuevo video. Y como siempre vengo trayéndote información del primer nivel. El profe XD. Y bien, sigamos aprendiendo acerca de la óptica geométrica. En este capítulo vamos a seguir estudiando los espejos, esta vez a los espejos esféricos. Si has sido muy observador, habrás podido observar o ver tu reflejo en una cuchara. Y si tu curiosidad ha ido más allá, te habrás dado cuenta que la imagen que se forma no es la misma, ya sea que te observes en la parte interna o en la parte externa, es diferente. En los espejos esféricos ocurre un fenómeno parecido. Geométricamente, las superficies de los espejos esféricos son casquetes esféricos. Puedes notar aquí de una esfera, si notamos o si tomamos solamente una porción de esa superficie, estaríamos hablando de esta, que sería un casquete esférico. Vamos a ver aquí qué elementos podemos encontrar. Como te había dicho, es parte de toda una esfera y obviamente tendrá un centro, el centro de curvatura del espejo. Además, notamos un punto extremo que se llama vértice y entre ellos dos un punto llamado foco. El eje diametral, en este caso la recta L, es el eje principal o también llamado eje óptico. La distancia que existe desde el foco hacia el vértice se llama distancia focal y su longitud es equivalente a la mitad del radio de curvatura. Como podemos notar, la superficie esférica podrá ser más o menos grande en tamaño si el ángulo varía, pero se dice que para que se formen imágenes nítidas, el ángulo de separación debería ser pequeño. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre la cara reflectante, van a haber dos tipos de espejos. Si tenemos que la cara reflectante es la interior, se llamará espejo cóncavo o no convexo. Por otro lado, si la cara reflectante es la parte exterior, se llamará un espejo convexo. Bien, te muestro aquí un espejo cóncavo, ¿sí? Siendo la parte reflectante la cara interna. Ubicamos el centro y el foco, además del vértice, e identificamos que si trazamos rayos paralelos al eje principal, al eje óptico, si los rayos son paralelos, recuerda que estos provienen de una fuente lejana, ¿sí? Eso lo vimos en el primer capítulo. Ahora, si los rayos provienen de esta zona, pues esta zona es la zona real. Quiere decir que lo que está detrás del espejo, sería la zona virtual. Entonces, te decía que si los rayos provienen y llegan al espejo de forma paralela al eje principal o al eje óptico, estos rayos tienen la característica que se reflejan en el espejo y pasan por el foco. Todos los rayos que inciden en el espejo se reflejan y pasan por el foco. De la misma manera, si tengo un rayo incidente que pasa por el foco, si tuviera un rayo incidente que pasara por el foco, en este tipo de espejos, cuando se refleje el rayo, debe ser o debe hacerlo de forma paralela al eje principal. Esa es la característica de los espejos cóncavos. Entonces, al darnos cuenta que todos los rayos pasan por el foco, se dice que este es un espejo convergente. La palabra convergencia está relacionada a que todos están llegando a un mismo punto. Diremos entonces que los rayos reflejados convergen en el foco. Bien, hablemos ahora de los espejos convexos. Sabemos entonces que la superficie reflectante de un espejo convexo es la cara exterior y del mismo modo, cuando lleguen rayos de forma paralela al eje principal, al eje óptico, estos rayos no van a pasar por el foco. Estos rayos inciden en el espejo y se reflejan, pero no de cualquier manera. La prolongación de los rayos reflejados pasan por el foco. Entonces todos los rayos que inciden se separan, los rayos reflejados se separan cada vez más. Por eso se dice que es un fenómeno de divergencia. Los rayos reflejados son divergentes, divergen, se separan del espejo. Del mismo modo, si tuviera un haz o si tuviera un rayo luminoso que
incide en el espejo, cuya prolongación pase por el foco, su rayo reflejado debe ser paralelo al eje principal. Identificamos de la misma manera las dos zonas. Si de aquí provienen los rayos luminosos, esta sería la zona real, y detrás del espejo, la zona virtual. Bien, hablemos ahora de la formación de la imagen. Así como vimos en el capítulo anterior en los espejos planos, aquí también vamos a analizar los rayos provenientes del objeto que se dirigen hacia el espejo y se reflejan hacia los ojos del observador. Y en el caso de los espejos esféricos vamos a analizar tres rayos particulares, donde la imagen se formará en la intersección de los rayos reflejados o de sus prolongaciones. Para ubicar un punto determinado necesitamos la intersección de dos rectas. Es decir, para un punto determinado de la imagen necesitamos dos rayos reflejados. Bien, como primer caso tenemos un rayo proveniente del objeto que se dirige de forma paralela al eje principal y este se refleja pasando por el foco, ya sea en un espejo cóncavo o un espejo convexo. Sabemos que en este caso el rayo no es el que pasa por el foco directamente. El rayo reflejado, la prolongación de este es el que pasa por el foco. Como segundo rayo vamos a tomar aquel que sale del objeto de tal forma que su rayo reflejado pase por el centro. Y para este espejo convexo igual, el rayo incidente, su prolongación pasa por el centro. En estos casos, el rayo reflejado sale a lo largo de la misma recta, pero en dirección opuesta. Y para este tercer caso tenemos al rayo incidente que sale del objeto y pasa por el foco, de tal manera que su rayo reflejado vaya de forma paralela al eje principal, tanto en un espejo cóncavo como en un espejo convexo. En este caso el rayo incidente no pasa por el foco, sino su prolongación. El rayo reflejado debe salir de tal forma paralela al eje principal. Y bien, ahora veamos como ejemplo la formación de las imágenes tanto en un espejo convexo como en uno no convexo. Se entiende que para reflejar completamente a un objeto en un espejo necesitamos reflejar a todos los puntos del objeto. Esta se vuelve una tarea muy complicada. Es por eso que usualmente vamos a representar al objeto en la línea o sobre el eje óptico, el eje principal. Y vamos a ocuparnos solamente de tomar el punto más alto del objeto para utilizarlo en la formación de la imagen. Entonces, en este espejo convexo tenemos que el objeto está a una cierta distancia de él y para formar la imagen necesitaremos dos de las líneas que te había mencionado previamente. Dos rayos. El primero es un rayo paralelo al eje principal, cuyo rayo reflejado pase por el foco. En este caso, su prolongación. Listo, ya tenemos al primer rayo, ¿sí?, de la parte superior del objeto, de forma paralela al eje principal. Y en este caso, la prolongación del rayo reflejado pasará por el foco. Como segundo rayo, vamos a tomar aquel que sale directo y pasa por el centro. Listo, entonces desde la parte superior se traza el rayo que pasa por el centro, evidentemente su prolongación. Este rayo es reflejado en esa misma línea en sentido contrario. Notamos que en la intersección de las prolongaciones está aquí, en la zona virtual. Aquí se formará la imagen, tomando nuevamente como base el eje principal y como extremo, o punto más alto, el punto de intersección de los rayos prolongados. Tenemos entonces la imagen formada en la zona virtual y podemos caracterizarla. Sería una imagen virtual, cuyo tamaño es menor que el objeto original y que está orientada en el mismo sentido. Es así entonces que formamos una imagen en un espejo convexo. Bien, procederemos de la misma manera en este espejo cóncavo. Tenemos al objeto que está en la zona real y vamos a trazar los mismos rayos. El rayo paralelo al eje principal, cuyo rayo reflejado pasará por el foco, y desde el mismo punto aquel rayo que pase por el centro para encontrar la intersección. Bien, al repetir la operación
tenemos que los rayos se intersectan aquí, y teniendo como base al eje principal, notamos que la imagen que se forma está en la zona real. Será una imagen real de menor tamaño comparativamente al objeto original y en sentido inverso o invertida. La particularidad en esta imagen es que al ser real, si aquí en esta posición no hay alguna pantalla donde pueda formarse, si no hubiera nada, no podríamos apreciarla. Entonces es necesario que los rayos se proyecten en algo físico. Sabemos que el objeto siempre está en la zona real. A diferencia del espejo convexo, el espejo cóncavo tiene 5 casos diferentes. Uno de ellos acabamos de verlo, que es cuando el objeto se encuentra a la izquierda del centro. Otro caso será cuando esté entre el centro y el foco. Otro más cuando esté a la derecha del foco. Otro más cuando esté ubicado justo en el centro. Y por último, cuando esté ubicado justo en el foco. Dependiendo entonces de la posición del objeto en el espejo cóncavo, las imágenes van a tener ciertas cualidades. Bien, veamos ahora los otros 4 casos para los espejos cóncavos. Tenemos cuando el objeto está entre el centro y el foco, vamos a utilizar los rayos paralelo y que pase por el foco, y el otro que sale del objeto, pasa por el foco y se refleja de forma paralela. Tenemos entonces una imagen formada real de mayor tamaño e invertida. En el caso en que el objeto se encuentre a la derecha del foco, utilizando los mismos rayos, en este caso sus prolongaciones, porque si no, no se van a intersectar, tenemos una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. Para el caso en el que el objeto se encuentre justo en el centro, al trazar las líneas, la paralela y que pase por el foco y la que pasa por el foco y se refleja de forma paralela, vamos a obtener una imagen invertida, real y del mismo tamaño. Y finalmente, si el objeto se encontrara justo en el foco, se dice que la imagen se forma en el infinito, puesto que al trazar los rayos, en este caso podemos trazar el que sale del centro para darnos cuenta que estas líneas son paralelas. Entonces no habrá intersección, no se formaría imagen. Muy bien, hablemos ahora de la parte que tanto esperabas, la parte matemática. Hablemos de las ecuaciones que se cumplen para los espejos esféricos. Como ejemplo te estoy mostrando un espejo cóncavo donde el objeto está a la izquierda del centro y tenemos la imagen formada, es invertida y de menor tamaño. Podemos caracterizar a H0 como la altura del objeto o HO, HI la altura de la imagen, tenemos la distancia focal, la distancia imagen y la distancia objeto. Recordemos que al estar todos estos elementos en una zona real, las distancias serán positivas. La primera ecuación relaciona estas distancias, la distancia focal, la distancia imagen y la distancia objeto, con la ecuación de los focos conjugados, conocida también como ecuación de Descartes. Nos dice que la inversa de la distancia focal es igual a la suma de las inversas de la distancia objeto y la distancia imagen. Recordemos que si la distancia imagen nos saliera negativa, significa que el objeto estará en una zona virtual. La distancia objeto, recuerda, siempre es positiva, puesto que el objeto siempre está en la zona real. La otra distancia que puede ser negativa es la distancia focal, dependiendo del espejo. En este caso, para este espejo cóncavo, la distancia focal es positiva, pero recuerda que en el espejo convexo la distancia focal es negativa. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo son los signos de estos elementos para utilizar correctamente la ecuación. Finalmente hablaremos del aumento lineal, que viene a ser una relación entre la altura de la imagen formada y la altura del objeto. El cociente de esas cantidades es el aumento lineal. La forma más común de calcular el aumento lineal es relacionando las distancias, distancia imagen y la distancia objeto, colocándole un menos por delante. Si el aumento lineal sale positivo, me indica que la imagen es una imagen derecha, y si saliera negativo, la imagen es invertida. Y con respecto a la cantidad, si esta es mayor que 1, quiere decir que la imagen tiene un tamaño mayor que el objeto. Si el aumento lineal es 1, la
la altura del objeto tiene que ser igual a la altura de la imagen. Por otro lado, si el aumento lineal es menor que 1, quiere decir que la imagen tiene un menor tamaño que el objeto. Y bien, con estas ecuaciones ya estamos listos para resolver un pequeño ejercicio de aplicación. ¡Vamos! Bien, resolvamos este ejercicio de aplicación, donde me hablan de un espejo cóncavo, me dicen que el objeto se encuentra a 20 centímetros de él, quiere decir que la distancia objeto es 20 centímetros. Además, la distancia focal es 30 centímetros. Como sabemos, toda distancia en la zona real será positiva. Distancia focal más 30 centímetros. Aquí me piden caracterizar a la imagen, también me piden el aumento lineal y a qué distancia del objeto se encontrará dicha imagen. Y bien, una vez trazados los rayos que necesitamos para la formación de la imagen, podemos notar que la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño. Representamos así la distancia imagen. Utilizaremos entonces la ecuación para los espejos esféricos. Reemplazamos entonces los valores. F, la distancia focal, 30. La distancia objeto, 20. Y me queda 1 sobre la distancia imagen. Resolviendo esta sencilla ecuación, tenemos que la distancia imagen nos sale menos 60 centímetros. Recordemos que el menos es porque está en la zona virtual. Ya con esta información podemos calcular el aumento lineal. Utilizando esta ecuación vamos a calcular el aumento lineal reemplazando los valores. Y menos 60 sobre 20. Lo que nos da un resultado de un aumento lineal de 3. Positivo. El signo positivo nos indica que la imagen es de mayor tamaño. Y al ser un valor mayor que 1, podemos asegurar que la altura de la imagen es mayor que la altura del objeto. Estaríamos en condiciones ya de responder a qué distancia del objeto se forma la imagen. Lo que tendríamos que hacer es considerar estas dos longitudes. Esta es 20 centímetros y la que acabamos de calcular, si bien es cierto, menos 60 como distancia imagen, sabemos que como longitud sería 60 centímetros. Quiere decir que el objeto la imagen se forma a 80 centímetros del objeto, que equivale al cálculo de la distancia objeto más el valor absoluto de la distancia imagen. Eso es 80 centímetros. Adicionalmente podríamos calcular la altura de la imagen utilizando el aumento lineal. Sabemos que el aumento lineal es una relación entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Quiere decir entonces que la altura de la imagen es el aumento lineal por la altura del objeto. Sabemos que el aumento lineal es 3 y la altura del objeto es, según dato, 24 centímetros. Lo que nos da un resultado para la altura de la imagen, un valor de 72 centímetros. Es el triple. Y así pues hemos dado solución a este sencillo ejercicio de aplicación. Y de esta manera llegamos al final de este video, al final de este capítulo, el capítulo 3 de la óptica geométrica. Espero que te haya parecido interesante, que hayas aprendido mucho. Déjanos en los comentarios tus impresiones, qué te ha parecido este video, en qué otros temas estás interesado. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, apoya el canal, déjanos un me gusta. Puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, donde subimos continuamente información que te pueda servir. Y sin más que decir por ahora, yo me despido. Hasta la próxima.